buenos días a todos. Es una honra para mí haber sido invitado para participar en este evento, en el cual estamos trabajando desde hace algún tiempo en una parte del comité organizador. De esta vez vamos a presentar un trabajo que está relacionado con la situación de las vulnerabilidades de la población frente a eventos hidrometeorológicos extremos en la región amazónica, específicamente en la parte sur de la cuenca amazónica. Esta región tiene como características un proceso de poblamiento muy rápido, reciente, de hace pocas décadas atrás, y como consecuencia de eso ha existido una expansión rápida de las ciudades y un proceso de alteración, de modificación de las condiciones naturales por causa de la deforestación, por causa de los incendios rurales, la expansión de la actividad agropecuaria, la expansión de la mineración, que ha tenido como consecuencia alteraciones que ya la población puede notar, y de hecho es una de las cosas que queremos mostrar hoy. Este resultado de esta presentación forma parte de un proyecto que estamos coordinando desde hace algún tiempo sobre precisamente los problemas de las percepciones y las vulnerabilidades de la población en ciudades del norte del estado de Mato Grosso, que es parte ya de la cuenca del río Amazonas. El título de esta conferencia, el título que colocamos, obviamente, Cambio climático y vulnerabilidades en ciudades amazónicas de Mato Grosso, Brasil. Y lo primero que queríamos destacar era la situación relacionada con el contexto del cambio climático en el caso brasileño, destacando a partir de datos relativamente recientes que el país está en segundo lugar en la región latinoamericana en cuanto a número de desastres de origen climático. Este es un estudio hecho entre los años 80 y 2013. Y también en otros trabajos aparecen otras problemáticas, por ejemplo, el problema de las vulnerabilidades. Tenemos ecosistemas, agroecosistemas y sistemas socioeconómicos con vulnerabilidades, y tenemos también las ciudades con vulnerabilidades, reconocidos por el panel brasileño de mudanza climática, de cambio climático. Y tiene también otro problema, que es la baja capacidad adaptativa dentro también de los países de América Latina y del Caribe. El proceso de urbanización en el caso brasileño, como también en el caso latinoamericano, ha sido en las últimas décadas, especialmente durante el siglo XX y lo que vamos del XXI, ha sido extremadamente rápido. Una expansión acelerada de la urbanización lleva a vulnerabilidades de las ciudades al cambio climático por causa de muchas cosas. Por ejemplo, la destrucción de ecosistemas para expandir las ciudades, los servicios básicos que son insuficientes, el riesgo de falta de agua y de falta de energía por causa del deterioro de los recursos hídricos, tanto desde el punto de vista cuantitativo cuanto desde el punto de vista cualitativo. Y también esto tiene como consecuencia que los peligros del clima asociados al clima podrían generar lo que se llama efecto cascada, porque en la infraestructura urbana, en los sectores de agua, saneamiento, energía y transporte, o sea, cuando existe un impacto de un evento hidrometeorológico extremo en uno, por ejemplo, de los sistemas de infraestructura, como podría ser el sistema de drenaje pluvial, pues comienza a provocar una serie de efectos secundarios, o efecto dominó o efecto cascada. Y esto es otra problemática que es reconocida en relación con la urbanización brasileña. En el caso de las ciudades del norte de Mato Grosso, desde los años 70 aconteció una expansión, un proceso de ocupación de la región amazónica asociado a lo que se llama Programa de Integración Nacional del Gobierno Federal. Como consecuencia fue abierta la carretera 163 que une la capital del estado de Mato Grosso, que es Cuiabá, con la ciudad de Santarém, en el estado de Pará, que está en la margen del río Amazonas, para movimentar la producción, especialmente de granos, desde Mato Grosso hasta el Amazonas, para después exportar. También en este proceso de ocupación, el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, el INCRA, de conjunto con empresas colonizadoras particulares, comenzaron una distribución de tierras, y esas empresas tenían también la obligación, además de demarcar para las tierras, de la obligación de construir la infraestructura básica necesaria para las personas que irían a venir para ese lugar, que nosotros llamamos, bueno, obviamente de migrantes, porque son migrantes de otras regiones del país que fueron relocalizados para esta región, o sea, fueran traídos para acá, para Mato Grosso,
y como consecuencia de esto, pues está este proceso rápido de migración y de ocupación de la región amazónica matogrossense dio como resultado una explotación forestal y mineral cada vez más intensa, expansión de la actividad agropecuaria, como decíamos anteriormente, y el surgimiento de diversas ciudades y municipios que hoy forman parte del estado de Mato Grosso. Todo esto, obviamente, trajo profundas modificaciones ambientales. En el caso de la Amazonia, la pregunta, ¿qué ocurre con el cambio climático? En la Amazonia brasileña particularmente. Bueno, el calentamiento global es una cosa, es un efecto global, pero además de esto tenemos la alteración de la variabilidad climática natural. El clima varía, tiene una variabilidad natural asociada a diversas causas, que usted la puede alterar por causa de la acción humana, con acciones como deforestación, incendios rurales, agropecuarios, todo esto que ha acontecido particularmente en la región norte del estado de Mato Grosso. En cuanto a las proyecciones que tiene la región en cuanto al clima para el futuro, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el INPE, de aquí de Brasil, las anomalías, la proyección es anomalías positivas para la temperatura y negativas para la precipitación. ¿Qué acontece? La precipitación tendría anomalía negativa, un volumen más reducido, pero mayor concentración. Y por tanto, este efecto puede llevar a la llamada sabanización de la Amazonia, o sea, lo que aquí llaman de cerrado, que es la sabana, podría llegar hasta la selva amazónica. La selva se transforma en sabana. Y otro problema es lo que se llaman también de ríos voladores, o sea, corrientes de yato, de los bajos niveles niveles bajos de la troposfera, que traen la humedad de la región amazónica para el sur de la Amazonia y el sudeste de la Amazonia. Estos llamados ríos voladores, que se llaman así por causa de que se trata de grandes volúmenes de humedad que son movimentados para acá y que contribuyen grandemente con las precipitaciones en la región actual del sur de Mato Grosso, pues esto provocaría obviamente la aridización de la sabana, o sea, del cerrado, y llevaríamos a una situación similar a la que acontecía con los procesos de glaciación durante el Cuaternario. Pero además de esto, hay un hecho fundamental que se llama eventos hidrometeorológicos extremos, que no es un problema que va a suceder, que vaya a intensificarse, sino que ya se está intensificando. Ya hay registros de intensificación especialmente durante los primeros años de este siglo XXI, y estos eventos extremos van a llevar a diferentes impactos. ¿De qué va a depender los impactos? Bueno, de la intensidad del peligro, la intensidad del evento, o la amenaza, del grado de exposición de los sujetos y los albos económicos, y también de la vulnerabilidad de las personas, como está reconocido por el IPCC. Cuando nos preguntamos, como parte de ese proyecto, por eso es que surge el proyecto, y nos preguntamos, bueno, vamos a ver qué piensa la población en relación con el clima, cuál es la percepción climática o de los riesgos climáticos que existen en la población. Y ahí se hizo esta investigación abarcando una gran cantidad de personas, en las cuales ellos destacan como principales problemas de alteraciones que perciben en el clima desde el momento en que ellos llegaron en la región, les digo que puede ser desde los años 70 hasta hoy, perciben alteraciones en las lluvias, como la estación lluviosa está retrasándose, menos intensidad de las lluvias, o sea, la intensidad de las lluvias características de aquella época, que les llaman de chuvarada, que son grandes aguaceros, ellos perciben que son menores, menor volumen de precipitación, y el año el año completo con más calor, o sea, más caluroso. Antes, cuando ellos llegaban, dice que cuando ellos llegaban en la región tenían temperaturas más amenas. Esas son percepciones que indican, y no solamente en esa región, también en otros lugares que hemos investigado, que indican que hay una percepción de la población en relación con alteraciones climáticas, que cuando usted va a analizar muchas veces los datos climáticos registrados en las estaciones, que no son muchas, que es un gran problema que tenemos, es una dispersión de las estaciones relativamente grande, que es el interior del país, y entonces eso da por
trae por consecuencia que usted no tenga una posibilidad de mensurar, de medir, de comparar los resultados de lo que la persona piensa con lo que dice estadísticamente una red de estaciones bien densa, que no es el caso de lo que tenemos aquí. Según esas personas, los responsables por esas alteraciones climáticas principales responsables serían la deforestación, los incendios rurales y la mineración. Son los tres elementos fundamentales que ellos destacan. Y en menor proporción, bueno, aparecen otras cosas que realmente también han contribuido, y aun cuando existe una percepción mucho menor en cuanto al número de respuestas, es interesante cómo una área que tiene expansión de la agricultura mecanizada con el uso masivo de agrotóxicos y también una expansión de la urbanización considerablemente grande, ellos la destacan, pocas personas la destacan, comparado con los principales factores que habíamos destacado. Y otro elemento es que allí tiene un río, uno de los ríos tributarios del Amazonas, que es el afluente, que es el Espíritu, San Manuel, que están siendo construidas ya varias hidroeléctricas dentro de ese río, y también ellos no perciben este efecto de las alteraciones del clima, o sea, como responsable de las alteraciones del clima. Los impactos que ellos atribuyen del cambio climático, que ellos piensan que van a sufrir, principalmente están relacionados con la salud y el abastecimiento de agua, en los dos primeros lugares. La salud es un problema, obviamente, porque como en muchas regiones latinoamericanas, la infraestructura para la atención a la salud no es la más adecuada, no cubre a todo el mundo, existen muchas deficiencias en este sentido, y la preocupación con la salud es la primera. Pero además de eso, tiene una región donde, como vamos a ver más adelante, muchas enfermedades afectaron grandemente a la población, especialmente en los primeros años de la llegada de ellos a derrumbar, desmatar, como se dice aquí, o sea, deforestar, para implantar actividades agropecuarias. Entonces son dos preocupaciones grandes. Pero llama la atención también cómo ellos se preocupan por la biodiversidad y por los impactos que pueda tener el clima, las alteraciones del clima en la infraestructura habitacional. Esto es una cosa fundamental, porque como aquí no tiene ciclones, no existen ciclones, o sea, solamente el registro del ciclón en la memoria de la población es del ciclón de Santa Catarina, en el inicio del siglo XXI. Pero ellos, a través de las informaciones que ellos obtienen en las redes, en la media, ¿no? O sea, los medios de comunicación, ellos pueden conocer lo que aconteció tanto en Santa Catarina, que es su propio país, como en otros eventos de viento fuerte que han afectado regiones del sur y sudeste y que han traído como consecuencia impactos en la infraestructura habitacional, porque es muy vulnerable en el sentido del tipo de material de construcción y del tipo de techo que se coloca, que se pone, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, esta parte del estudio está dedicado a las vulnerabilidades de la población frente a los impactos de eventos hidrometeorológicos en las ciudades amazónicas, buscando identificar los principales factores condicionantes de vulnerabilidades frente a los impactos de eventos hidrometeorológicos. Y estas ciudades escogidas fueron 4: Tierra Nueva do Norte, Guarantá do Norte, Peixoto de Acevedo y Matupá, a través de la metodología de observación in situ en los barrios y la aplicación de cuestionario que llegó a más de 1.150 domicilios, responsables de domicilio. Fueron investigados los responsables de domicilio con un criterio de que la edad de ellos fuese siempre superior a los 30 años. En el área de estudio, como puede ver el mapa, aparece el estado de Pará, que está al norte de Mato Grosso, y dentro del estado de Mato Grosso los 4 municipios que son donde están las ciudades estudiadas y que tienen el mismo nombre: Guarantá del Norte, Peixoto de Acevedo, Matupá y Tierra Nueva del Norte o do Norte. En la margen derecha se puede ver en la escala nacional dónde está el estado, a escala de estado donde está la región norte, es la región de planeamiento norte de Mato Grosso, que incluye varios municipios, de los cuales nosotros hemos estudiado esos 4. Y dentro de la región de planeamiento norte, bueno, pues el último, en la escala regional, cuál es la posición de los municipios donde están estas ciudades. Los servicios básicos en las ciudades
es una situación difícil porque la cobertura es insuficiente tanto en la distribución de agua potable, que obliga al uso de pozos, como la red de drenaje sanitario, que es extremadamente insuficiente. Como puede ver, el máximo es 12, un poco más de 12% de cobertura en una de las ciudades, que es la mejor que está, y la insuficiencia o ausencia de red de drenaje pluvial, que favorece las inundaciones urbanas. Nuestra población nuestra muestra estuvo conformada por personas entre 31 y 60 años mayoritariamente, como explicamos anteriormente, y en los diferentes municipios, y cuando analizamos el nivel de escolaridad vemos que no es elevado, es bajo. Las dificultades principales están relacionadas con el acceso y la infraestructura, o sea, la logística, para poder participar especialmente en la enseñanza superior. Aquí aparecen lo que se llama enseñanza fundamental, que es de primero al noveno grado, enseñanza media, décimo a decimosegundo grado, y después la enseñanza superior. Entonces, vemos cómo, en primer lugar, existen, aún en las diferentes ciudades estudiadas, existen analfabetos dentro de las personas muestreadas, pero además existen un elevado número de personas con enseñanza fundamental incompleta, no han llegado al noveno grado todavía. Y también, en otros casos, tenemos enseñanza media incompleta, ya que no han terminado el 12 grado. En eso se destaca especialmente ciudades como Guarantá, Matupá y Peixoto de Acevedo. Y entonces en el ensino superior, ¿qué sucede? Que aun cuando tengan infraestructura débil de enseñanza pública, de acceso a enseñanza pública, han tenido desde que la investigación fue realizada, o sea que terminamos de realizar el levantamiento, hasta ahora han surgido algunas nuevas ideas de acceso a enseñanza superior pública, pero en aquella época no tenía, nada más que tenía un campus de la Universidad Estadual de Mato Grosso, que estaba en Colíder, que era lo más próximo de estas ciudades, y donde solamente tenían acceso a través de ómnibus fletados por las alcaldías, 2 de estos municipios. Entonces hay un problema que es un desafío para la formación y se busca el nivel de escolaridad por causa de que es un elemento reconocido en la literatura para identificar para que las personas perciban, o sea, para que tengan una percepción más clara sobre los problemas, a medida que el nivel de escolaridad es superior. Cuando analizado la cantidad de residentes en los domicilios, vimos que nosotros es un factor de vulnerabilidad que buscamos también, porque cuanto mayor el número de residentes, más vulnerable puede llegar a ser en una situación de evento extremo. Vimos que tenemos predominantemente municipios de 3 a 4, no es un grande problema, aun cuando los domicilios con 5 a 6 personas son mayores en algunas ciudades, como por ejemplo son expresivos en algunas ciudades, como por ejemplo en Matupá y en Peixoto de Acevedo. Cuando buscamos los niños como factor de vulnerabilidad, vimos que la presencia, la cantidad de niños en una casa, en un domicilio, y la edad de esos niños pueden constituir factores de vulnerabilidad, siendo entonces que lo que predominó durante el estudio fue especialmente la presencia de pocos niños. Marcamos en rojo en la presentación, cuando se trata de 3 a 4 o más de 4 niños en una casa, y vemos que los municipios más destacados son Guarantá del Norte y Peixoto de Acevedo en cuanto a este factor. Pero la faja etaria de esos niños vemos que predomina la de 0 a 9 años. Entonces, si usted tiene menos niños en casa, pero esos niños son mucho más pequeños, o sea, en una faja etaria más temprana, eso puede constituir un problema a la hora de enfrentar un evento hidrometeorológico extremo o un evento extremo de cualquier tipo, o sea, por ejemplo, de tipo geológico. No es el caso de lo que acontece. El tiempo de residencia de las personas en el municipio es una cosa que ayuda a comprender, porque está reconocido que cuanto mayor es el tiempo de residencia, pues la persona puede tener una percepción más clara sobre los riesgos climáticos que él enfrenta en una determinada región. Entonces buscamos este factor y vimos que dividimos la etapa a investigar en 3 momentos diferentes. En primer lugar, las personas que llegaron durante el momento que no existían los actuales municipios que investigamos, que fue hasta 1984,
después en la etapa de creación y consolidación de esos municipios, que fue entre 85 y 96, y después la etapa contemporánea o actual, que sería desde 1997 a 2017. Y vemos cómo, evidentemente, la mayor cantidad de personas está en las épocas correspondientes a 1985 en adelante. ¿Por qué? Porque es una región de expansión rápida. Y expansión rápida quiere decir llegada de nuevos migrantes. Aun cuando existen significativos proporciones, porcentajes de personas que llegaron en los primeros años, o sea entre 1973 y 1984, especialmente en Peixoto Acevedo y en Terranova del Norte, fueron los que más se destacaron. Esto asociado a los primeros migrantes que vinieron para esta región, y después cuando apareció el oro, pues evidentemente la migración fue muy grande, muy fuerte, y llegó el momento que Peixoto de Acevedo, por ejemplo, tenía más de 90.000 personas. Hoy ese número es mucho más reducido. ¿Por qué? Por causa de la llamada fiebre del oro. Cuando investigamos los motivos para vivir en el barrio, vimos que existen, las personas ven cosas muy interesantes. El papel que representa la salud, volvemos a insistir, en primer lugar, aparece como la principal razón. Cuando tienen un puesto de salud próximo, un consultorio próximo, pues ellos, es un factor fundamental. Y otro fundamental es la proximidad de parientes. Ya como el papel de la inmigración interna dentro de esta región, o sea, dentro del país en general, pero la inmigración para esta región desempeña un papel fundamental dentro de las razones para vivir en un lugar. Yo vine para acá por causa que tenía parientes y ahora quiero estar cerca de ellos. Es una cosa normal, pero se refleja perfectamente en este caso. Y el acceso al trabajo y a la escuela, o a la escuela, que también es un factor fundamental, especialmente cuando usted no tiene una infraestructura de transporte urbano y todas las necesidades usted las tiene que resolver a través de automóvil, si es que usted tiene, moto, si tiene, o bicicleta, si no tiene otra cosa. Y ahí aparece un elemento que también es destacado, que es la falta de recursos financieros. O sea, yo no me puedo mudar de aquí porque yo no tengo recursos para comprar en otro lugar. Y yo no me puedo mudar de aquí, aun cuando comprendo que las condiciones aquí no son adecuadas. O sea, me estoy refiriendo al barrio. Y esto fue un aspecto que también llamó mucho la atención, porque aun cuando no llegó al 20% de la muestra en ninguna de las ciudades, pero fue próximo al 20% de la población que colocó este factor como uno de los motivos para residir en el barrio. Cuando investigamos como factor de vulnerabilidad, posible factor de vulnerabilidad, las características constructivas de las casas, vimos cómo existe un predominio de las construcciones, que ya hacíamos referencia anteriormente, ladrillo y teja de barro, ladrillo y teja de amianto. Eso es lo que predomina. Tanto la teja de barro como la teja de amianto tienen sus características en cuanto a, y el ladrillo, en cuanto a conductividad térmica. Y eso es un análisis que ya hicimos. Pero además de eso, tiene el problema del riesgo frente a fuertes vientos. Algo típico en condiciones de tempestades y una proyección climática futura de incremento de las tempestades por causa de la concentración de las precipitaciones. Entonces, si nosotros analizamos el tamaño de las casas, la falta de ventilación en las mismas, la aglomeración, y sumamos a eso el tipo de material utilizado, comprendemos que comprometen el confort térmico de los seres humanos, de los habitantes, especialmente en un clima ecuatorial como el de la región, y además de eso constituyen un factor de vulnerabilidad frente a eventos hidrometeorológicos extremos. La cobertura de servicios básicos podría ser otro factor. Obviamente vemos que, ya decíamos anteriormente, que en los municipios en general es muy precaria. Cuando vamos a los domicilios muestreados, vemos la situación de acceso a la red de abastecimiento de agua no es completo, salvo en Matupá. La utilización de pozos ainda existe en 3 de las 4 ciudades, en los domicilios de 3 de las 4 ciudades muestreadas, e incluso el uso de carropipa para abastecer el agua. Y cuando vamos para la disposición de los residuos, podemos comprender que los residuos sólidos urbanos colectados
no llega al 100% en ninguna de las ciudades. Eso obliga a buscar otras alternativas de disposición de residuos sólidos que obviamente son negativas desde el punto de vista ambiental. Y los residuos líquidos están siendo depositados en fosas en la gran mayoría de las ciudades y en el caso de Terranova en todos los domicilios, que fueron muestreados. Y aquí la fosa tiene una característica, que está la fosa séptica y la fosa rudimentaria. Entonces usted tiene un constante vertimiento de residuos líquidos para el lençol freático, un manto freático, porque la fosa rudimentaria no protege. Y paralelamente tiene la fosa séptica, que es otro problema, que es el acceso a la limpieza de fosa, que en algunas ciudades es muy caro y tiene que ser, si la fosa es totalmente séptica, tiene que ser realizado con una periodicidad muy grande, y eso lleva a utilizar lo que ellos llaman de pozo muerto, que es simplemente otra fosa secundaria que para almacenar la parte de los líquidos que va directamente a filtrar para el manto freático. Con las consecuencias, puede imaginar. Buscamos también caracterizada desde el punto de vista del poder público, realizar una aproximación a la realidad del poder público en la construcción de vulnerabilidades o en la construcción de resiliencia. Porque si usted busca el caso de cómo el poder público puede ayudar a construir resiliencia, bueno, pues sería un escenario. Y si contrariamente ayuda, aun cuando no quiera, ayuda a construir vulnerabilidad, bueno, pues es un escenario que está aquí. El hecho que existe insuficiencia o ausencia de sistemas de drenaje pluvial, falta de limpieza de los arroyos que atraviesan las ciudades, están en una situación difícil. No se cumple con las áreas de preservación permanente en las márgenes de esos arroyos. O sea, la ocupación urbana va hasta arriba del arroyo, hasta el margen del arroyo. Ocupación de áreas de riesgo que ni fueron identificadas, o sea que existe la ocupación de las áreas de riesgo y no existe hoy, en muchas de estas ciudades, aún hoy no existe la identificación y mapeamiento de esas áreas de riesgo. Entonces, un proceso rápido de ocupación, el loteamiento o parcelación, demarcación de las parcelas para ser ocupadas, no implicó el análisis de riesgo. La inadecuada transportación de los residuos sólidos, además de inadecuada disposición. Bueno, esto hace que la obstrucción de los sistemas de drenaje donde ellos existen sea muy frecuente. ¿Por qué? Porque los residuos sólidos están en la calle. Cuando están en la calle, pues viene el agua de lluvia y el movimiento del agua de lluvia pues lleva esos residuos hasta las áreas de drenaje, de aguas pluviales, y obstruyen este sistema. Y otra cosa, en las calles que no tienen pavimento, o sea, asfalto, existe un escurrimiento, una erosión lineal, un proceso que aquí llaman de enchurrada, o sea, grandes volúmenes de agua que se desplazan por gravedad por encima de la superficie de una calle que no tiene asfalto, pues erosiona, provoca una rápida formación de surcos, cárcavas, etc. Entonces son problemas que relacionamos obviamente con el poder público y que buscamos identificar en ese sentido. Por fin, vemos cómo, o buscamos cómo las enfermedades asociadas al agua y a vectores, cómo están actualmente, cómo han estado en los domicilios que investigamos, cómo han estado, y porque evidentemente existe una posibilidad con el escenario climático de que con eventos extremos más frecuentes y más intensos, pues estos problemas se intensifican. Vimos cómo obviamente las principales enfermedades detectadas en relación con vehiculación hídrica o de origen hídrico que detectamos, como la gripe, la diarrea, los problemas respiratorios, que se asocian principalmente a la etapa de las lluvias, o sea, a la época de las lluvias,
es una cosa bien común en otros lugares, igual que el dengue, que también es muy común también en otros lugares con una alta incidencia. Pero también tienen con menor incidencia enfermedades que es de destacar: el Zika, la leptospirosis, la malaria y la fiebre amarilla. Cuando fuimos a buscar la relación entre estas enfermedades y las personas que llegaron en los primeros años, pues evidentemente vimos que, filtrando esos resultados, vimos que la fiebre amarilla y la malaria fueron relatadas por personas que llegaron a la región solamente en aquellos primeros años de ocupación, donde este fenómeno, estas dos enfermedades de origen originadas por vectores, evidentemente eran mucho más frecuentes. No obstante, cuando vemos la leptospirosis, por ejemplo, existe actualmente muchos almacenes de granos, siendo una región gran productora de granos. Grandes almacenes de granos que están dentro de la ciudad. Y esos almacenes de granos son refugio de, por ejemplo, murciélagos, ratones, que son transmisores de enfermedades. Y eso, las ciudades fueron creciendo alrededor de estos almacenes. No es solamente de estas ciudades estudiadas, como también de otras del norte de Mato Grosso. Entonces, cuando resumimos cuáles son los factores de vulnerabilidad, tanto vulnerabilidad intrínseca como extrínseca, que existen en área estudiada, tenemos el bajo nivel de escolaridad, la presencia de niños y ancianos en los domicilios. Quiero decir que hablamos de ancianos porque también los discapacitados son un factor de vulnerabilidad. No obstante, es muy bajo el número de discapacitados que encontramos en la muestra, o sea, en los domicilios que muestreamos. Las características constructivas de los inmuebles, como vimos anteriormente, el tipo de material utilizado y el propio tamaño, aglomeración, etc. El uso de fosas como alternativa de drenaje sanitario, al no existir prácticamente el sistema de drenaje, de red de drenaje sanitario, pues era ya muy reducida. Y el consumo de agua sin tratamiento retirada de pozos, o sea, otro factor, porque el agua en las redes de abastecimiento de agua no alcanzan a todo el 100% de la población muestreada, entonces ellos utilizan pozos. Y obviamente ese agua de pozo no recibe ningún tipo de tratamiento. Y tampoco ellos, cabe destacar que tampoco ellos han hecho nunca análisis de esa agua. O sea, el propietario de la vivienda declara que nunca se preocupó por hacer análisis de la agua, o sea, por buscar de dónde podría realizar un análisis de la calidad desde el punto de vista físico, químico y bacteriológico de esa agua que él está consumiendo del pozo. Y muchas veces existe con este tema del agua, del consumo de agua de los pozos, otro factor que influye, que es los problemas de tratamiento del agua. En las estaciones de tratamiento, por ejemplo, exceso de cloro, porque la dosificación no se hace correctamente, lleva a que la persona haga rechazo de utilizar el agua de las estaciones de tratamiento, el agua de la red pública de distribución. Y entonces opte por el agua de pozo porque está mucho más limpia, como ellos dicen, pero no saben lo que tienen. Sí saben lo que tienen. Entonces, el resultado de todo esto es que son ciudades que presentan múltiples vulnerabilidades, que son similares a la del país, relacionadas con los servicios básicos, con el perfil socioeconómico, con las condiciones de habitación, con las condiciones de salud, que precisarían por una efectiva gestión de riesgos por parte del poder público. Y el tema de la gestión de riesgos es muy incipiente, aun cuando el país tiene legislado, aquí está bien legislado, lo que tiene que ser hecho, lo que tiene que ser realizado, las obligaciones de los municipios y demás. Aún así, hay muchos municipios que no han hecho lo que deben hacer. Entonces, por ejemplo, no existen los planes de contingencia para enfrentar situaciones de emergencia, y ya los resultados están ahí. Cada vez que viene una situación de emergencia corre porque no tengo dónde alojar a las personas, no tengo la comida almacenada para darle a las personas, no tengo la infraestructura, la logística que necesito para esa persona. Y hay una cosa llamada improvisación que se critica bastante en este sentido.
Estos son los resultados principales de esta investigación. Hasta el momento se están investigando otras ciudades de la región y esperamos poder tener un levantamiento de la situación de vulnerabilidad lo antes posible para poder intentar ofrecer algún subsidio al poder público para la toma de decisiones. Queremos más una vez agradecer por la invitación a los organizadores del evento y estaremos a disposición para eventuales preguntas, esclarecimientos en relación con el tema. Quería destacar que el trabajo que se está haciendo en general en el país y en otras regiones de América Latina en relación con las cuestiones del clima es fundamental para garantizar esto que llamamos de resiliencia y que realmente es muy baja en la mayoría de nuestros países por causa de los problemas de urbanización que hemos tenido como un elemento, pienso que es fundamental, que la rápida urbanización es un factor que afecta mucho la proyección de planeamiento y también por causa de lo principal de todo, que es la situación de pobreza y desigualdad social, que lleva a precisamente los movimientos migratorios muy violentos, muy fuertes en la dirección de la ciudad, buscando empleo, buscando una mejora de las condiciones de vida supuestamente, y esto no es compatibilizado, no se corresponde con un proceso de planificación que permita que esas personas puedan vivir en lugares adecuados y en condiciones adecuadas. Y por otra parte, los problemas de uso del espacio, uso de la tierra, que es una cosa que se repite en un número grande de escenarios, de lugares, donde la expansión es muy rápida de las actividades agropecuarias, de las actividades de migración, etcétera, muy rápida y que se realiza sin un debido control de las condiciones ambientales, como de los impactos ambientales, y como consecuencia, pues tenemos esta situación. Entonces ya tenemos un escenario vulnerable, una percepción que existe de la población en relación con por lo menos algunos de los problemas principales que puede traer el futuro para ellos desde el punto de vista climático, que nos falta pues continuar trabajando, continuar intensificando todo este tipo de investigaciones que permita ayudar, apoyar, ofrecer subsidios, como decimos, para que el poder público pueda reaccionar y pueda ayudar a contribuir por un futuro mejor de esas personas. Muchas gracias.